Presidente, señorías, con esta iniciativa que hoy trae el Partido Popular, la única pretensión es que sea constructiva, pero sobre todo que dé voz al sector del taxi asturiano. Y ya sea de paso, damos la bienvenida y agradecemos la presencia de parte del colectivo del sector. Debemos de ser justos e intentar reparar. Perdón, presidente. Antes decían que había barullo, ahora sigue habiendo. Señoría, ruego silencio. Prosiga. Señoría. Sí, gracias, presidente. Debemos de ser justos e intentar reparar la discriminación que viene padeciendo dicho sector, así como el total y absoluto abandono por parte del Gobierno de Asturias. Esta proposición no de ley no ha sido inventada, ha sido a través de hablar con los colectivos y miembros del sector, y la verdad es que he aprendido mucho. Me he dado cuenta del gran desconocimiento que tenemos prácticamente todos del mismo, de los taxistas y de sus problemas. El sector del taxi en Asturias, con 1.400 licencias, constituye un gran activo empresarial, que se nos llena la boca. Hemos estado toda la mañana oyendo temas empresariales y, sobre todo, humano. Supone un colectivo de más de 2.000 trabajadores, la mayoría autónomos, contando también con los conductores contratados. Hablamos de más de 5.000 familias que viven directa e indirectamente de este sector, porque hablamos de talleres, de recambios, de gasolineras, hostelería, etc. Y ya sin mencionar los miles de usuarios a los que da servicio. Este sector presenta unas peculiaridades propias frente a otros ámbitos de transporte. Y nos ha salvado a los usuarios, a todos los aquí presentes, yo estoy convencida, en infinidad de situaciones de verdadera emergencia por su inmediatez, disponibilidad, fácil contratación, comodidad, así como sirviendo de enlace con otros medios de transporte público, apoyando al transporte escolar especial, a la sanidad y facilitando la movilidad en la zona rural, la gran desfavorecida. Básicamente dando cobertura en zonas de baja rentabilidad que a otros medios a lo mejor no las atienden o no les interesa. Todo ello lo ha convertido en esencial en cuanto a su desarrollo, pero no en cuanto a sus demandas y derechos, y una vez más, en el 2016, vulnerados e ignorados. Dicho sea de paso, la futura ley debiera limitar en la ratio de VTCs, vehículos con conductor, un límite de un VTC por cada 30 taxis. La situación discriminatoria que padece el sector del taxi asturiano, como la falta de seguridad jurídica, que es a lo que vamos en el mismo, es por lo que el Partido Popular presenta hoy esta proposición no de ley. El Gobierno del PSOE de Asturias ha presentado un proyecto de ley del transporte y movilidad, el segundo en 2 años. El sector del taxi lo presentó en 2014 unas alegaciones, pero ni se tuvieron en cuenta ni antes ni ahora. No se hizo nada. Es más, ni se empezó la tramitación de la ley. Fue para el cajón de la consejera o del director general. Ahora, 2 años después, nos vuelven a presentar descoordinadamente, y permítanme que les diga, no voy a hablar de la del taxi, ya les hablo de ese avance del área central. Pero es que va íntimamente ligado con esto. Es que todo esto es un conjunto de proyectos que a la consejera le encanta hacer, pero es que todos ellos van ligados. Entonces, cuando se hace algo de estas características para una área central, lo mínimo que hay que tener es una previsión, si no se quieren hacer las cosas mal, y presentarlo todo globalmente. Aunque yo también dudo que tenga intención de llevarlo a cabo, ni lo del área central, ni lo del transporte, bueno, y lo de los puertos tampoco. Porque sepan ustedes que no es lo mismo lo que paga una licencia, por ejemplo, vamos a poner Siero, 100.000 euros, que en Gijón, 200.000, con lo que tendrían las mismas obligaciones de estar en el área central, pero no los mismos derechos. En 2015, la consejera prometió presentar un proyecto de ley de transporte sostenible, actualizado y mejorado, del tramitado en 2014. Falso. Lo presentó en abril del 16, pero sin tener en cuenta, una vez más, las particularidades del sector de decisiva importancia en el contexto del transporte. En el articulado solo encontramos el artículo 67 específico del taxi, pero menos de una página, es que no es ni una página completa, y no varía ni en un punto ni una coma con el de 2014.
Lo han encajado a calzador, sin tener en cuenta sus características frente a otros ámbitos de transporte. Para mí, una vez más, es un corta y pega, oportunista. ¿Dónde están las actualizaciones y las mejoras prometidas? ¿Dónde se reflejan las alegaciones presentadas? Esto no puede seguir así. El modelo actual de funcionamiento debe tenerse en cuenta en cualquier proyecto de regulación, por lo que el Gobierno del PSOE debiera tener cuidado a la hora de legislar el sector. El Gobierno de Asturias debería de haber tomado el ejemplo de otras comunidades autónomas o establecer una regulación propia para el sector del taxi. Podría haber sido original a través de una ley propia del sector. En lugar de esto, lo que han hecho ha sido remitir la regulación del transporte de viajeros por carretera en autotaxi a un futuro reglamento. Es decir, nos presenta una ley, el PSOE, renuncia a legislar y entrega la regulación, prácticamente todo el sector, a un simple reglamento que siempre depende del político de turno, sea del grupo que sea. Bueno, para mí carece de sentido, a no ser, y permítame, presidente, que quien hizo la ley hizo la trampa, que no les parezca mal a nadie. Pero el presidente Sanjurjo el otro día dijo que apreciaba y permitía los refranes en la Cámara. El actual modelo de taxi está regulado por ordenanzas municipales y sometido al control heterogéneo de cada municipio, por lo cual no tienen los mismos derechos. Por todo ello, sus características han de regularse por parte del legislador. Dejar a una remisión posterior al desarrollo reglamentario de materias que el Gobierno efectúa en este proyecto, ¿en qué puede derivar? Pues bien fácil, en la nulidad de las normas reglamentarias que se aprueben. O sea que, ojo, o incluso que se declaren inconstitucionales por infringir el principio de reserva de ley. Señorías, en esta ley debe incluirse una regulación singular y específica del taxi, donde se establezcan los siguientes extremos o puntos. En cuanto a las áreas territoriales de prestación conjunta, a priori, porque lo otro no existe, Centro, Oriente y Occidente, previo consenso con los ayuntamientos afectados e informando a las asociaciones, vean que lo digo en plural, representativas del sector, desde el Gobierno y la consejería competente, que podría autorizar a dichas áreas el establecimiento de una ratio similar. Si esto llegase a término, pues tendría que ser en municipios con área de influencia recíproca y, consecuentemente, con una interacción de tráfico, fijando la norma autonómica en tal supuesto, como requisito para establecer dichas áreas que el suelo urbano urbanizable de uno y otro municipio no haya distancias superiores a 25 kilómetros. Por supuesto, la ley no debe contemplar un régimen de incompatibilidades, ni exigir dedicación exclusiva. ¿Por qué decimos esto? El PSOE legislador debería tener en cuenta la realidad del sector. En muchas ocasiones, ingresos a la baja, a veces insuficientes para mantener al titular de la licencia y a su familia. Debe contemplar, como en otras comunidades, compatibilizar la licencia con el ejercicio de otra actividad, favoreciendo así la contratación de trabajadores asalariados, que tanta falta nos hace en Asturias. Si contratan trabajadores, a estos también se les aplica dicha incompatibilidad, con lo cual se encuentran con una doble dificultad. Cuando quieren contratar a alguien, a lo mejor por un fin de semana, esa persona no quiere porque es incompatible con su otro trabajo. Tercero, que las licencias sean concedidas solo por las administraciones o entes locales. No queramos meterlo ya a través de ese famoso área central. Requisito imprescindible para la prestación del servicio. Y estableciendo como límite máximo 3 licencias por persona física, no jurídica. Ahí es una explicación que sí que me lo han planteado algunos grupos. Física y no jurídica, algo que se aplica en otras comunidades. No como en Asturias, que solo pueden ostentar una licencia. Tener establecidas limitaciones en el número de licencias, con su consiguiente valor económico y constituyendo activos empresariales, debe de ser objeto siempre de una protección jurídica. Y, por último, no limitar el número de conductores adscritos a cada licencia y o vehículo. Y se lo voy a explicar. Esto sería una cortapisa más para el sector. La explotación suele hacerse mayoritariamente por titulares de una licencia, su única fuente de ingresos, ya que tienen incompatibilidad. Si se limitase, podría pasar que un titular con varios hijos mayores de edad, solo uno de ellos pudiera trabajar con el vehículo, estando vedada a sus hermanos tal posibilidad e impidiendo la creación de puestos de trabajo. Y ya para terminar, señorías, no será el Grupo Parlamentario Popular quien deje abandonado a su suerte al sector del taxi.
Esperamos que tengan en cuenta lo aquí hoy expuesto a la hora de emitir su voto, que dicho sea de paso, esperemos que sea favorable. Apoyemos entre todos a este transporte tan cercano, a este sector del autotaxi que lleva históricamente sirviéndonos y ayudándonos en Asturias. Yo creo que se lo han ganado por su buen hacer. Muchas gracias. Gracias.